Estamos en tiempos de cambio y ya se empieza a hablar. The Wall Street Journal publicó con la firma de Juan Forero en el día de ayer un reportaje sobre las dudas, por ejemplo, entre los venezolanos en el sur de Florida, de si van o no van a regresar a Venezuela. De esa inmensa diáspora, de esa millonada de venezolanos que están en el exterior, ¿cuántos regresarían? Y si regresan, ¿a qué Venezuela van a regresar? ¿Cómo va a ser su reincorporación? Pero también, ¿cómo van a dejar esos países donde, sobre todo para bien, dejaron su huella? Nadie ha estudiado más la diáspora venezolana que Tomás Páez Bravo, director del Observatorio de la Diáspora. Así que vamos ahora a la ciudad de Madrid para conversar con el buen amigo Tomás. Querido Tomás, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, César, ¿cómo estás tú? Muy Gracias. bien, muy contento de poder conversar contigo. Igual, igual, de ¿Cómo verdad que está, sí. cómo está Madrid? Frío, ¿no? Dios mío, demasiado frío para un hombre, esto no es para los seres humanos. Tomás, ¿cómo, dada la introducción que te hice, cómo ves el sentir de la diáspora? Perdona la redundancia, ¿qué has sentido tú que vives en contacto con la diáspora, estudiándolo científicamente en estos tiempos de, por lo visto, apertura y transición? A ver, nosotros acá estamos corriendo un cuestionario, ya te digo que en solo 4 horas ya teníamos más de 500 respuestas, 500 cuestionarios respondidos en todo el mundo. Todavía no lo hemos clasificado los países, pero la tendencia sigue siendo más o menos persistente. La mayoría está decidida a permanecer allí donde hay una nueva Venezuela. Yo creo que el tema del regreso ya no es, digamos, va a regresar ese porcentaje que hemos, más o menos el 20% que lo viene pensando desde un principio, a el viejo mapa de Venezuela. Yo creo que el mapa de Venezuela ya es historia. Nosotros tenemos el 30% de la población en otras fronteras y la población está creciendo en esas fronteras, ¿no? Los que fueron como padres hoy son abuelos, los que fueron solteros hoy ya tienen pareja, tienen hogares constituidos, tienen hijos. Ese es un estudio que estamos haciendo nosotros también con las dificultades del caso, pero el porcentaje de lo que sí hay es una gran esperanza en poder viajar, conectar, movilizarse, encontrarse con los familiares y amigos en el país, ¿no? Eso sí es muy potente. Marijó pregunta o afirma, yo quiero volver a un país donde se respeten mis derechos laborales y mi integridad personal, donde las leyes se cumplan y sobre todo un país democrático. Eh, Eso que escribe allí la amiga Marijó es una exigencia, es un deseo, es una declaración de principios. ¿Cómo se interpreta eso? Mira, la diáspora, tú señalabas antes cuando estaba, me encantó la entrevista con Barrera, se señaló algo sobre el tema de quienes migraron y la democracia. Nosotros hemos indagado dos cosas. Una primera es el perfil de quienes migraron. El perfil de quienes migraron es personas que han tenido experiencias en organizaciones de la sociedad civil, en partidos políticos, en sindicatos, en gremios profesionales y empresariales. Y eso se le transmite a los hijos. Digamos, no es casual que incluso los padres nos decían a nosotros, yo prefiero despedir a mis hijos en el aeropuerto que en el cementerio, porque es la idea de crear democracia. Entonces, la democracia, y es la segunda vertiente de nuestro trabajo, le preguntamos a los venezolanos que están en otras fronteras, le hemos preguntado, ¿cómo vives el tema de la democracia? El 86% nos dice, este es el sistema. Incluso con las dificultades del caso en Venezuela, todavía el 70% sostiene que ese es el sistema que se merece Venezuela. Y yo creo que eso ha sido una conquista desde ese
de ese famoso pelea de Rómulo Betancourt, Ujú. Gustavo, el papá de el papá de Jorge, de Rodríguez, pues se me olvida el nombre. De, digamos, toda esa gente, esa generación del 28 dejó una huella muy grande que no ha sido eliminada, digamos, es una pelea que están Ujú. dando los venezolanos en todo el mundo, los que están en el viejo mapa, que han resistido, pero de una manera encomiable, que hay que hacerle un enorme reconocimiento, y toda esa diáspora que ha hecho su esfuerzo también en otra frontera, eso es ciudadano transnacional, esa Sí. nueva geografía que es el país. Flor Alicia les invita a responder esta pregunta: ¿qué les haría volver? Esto es para nuestra audiencia, para poder abordar esas respuestas con el sociólogo Páez Bravo. Tomás, hay un detalle sobre el cual quiero llamar tu atención. El que salió de Venezuela, por las razones que haya salido, se lleva unas maletas, ¿verdad? Y al sitio a donde llega, más allá de las dificultades de adaptación, que sean, él deshace esas maletas. Deshacer las maletas, ¿qué significa? Es el equivalente a la famosa metáfora de Hernán Cortés frente a las playas de Veracruz, cuando dice: quemo las naves porque aquí nadie se puede regresar. Una vez que tú deshaces las maletas y cuelgas las cosas, las maletas ya no tienen sentido. Echas raíces en ese sitio, haces una vida en ese sitio, sin olvidar tu país, evidentemente. Pero ¿en qué momento, una vez que has quemado esas naves o esas maletas, te planteas regresar? Mira, nosotros hicimos, hemos hecho varios estudios, desde el primer estudio hicimos esa pregunta. Ujú, Le preguntábamos, ¿piensas retornar al país? Y nos miraban con cara de asombro, ¿no? Porque no era solamente en el cuestionario, lo hacíamos en los focus group, en las entrevistas a ujú, profundidad, las historias de vida que construimos, y nos miraban así como cara de asombro y dicen, pero no es que estoy aquí, ¿cómo piensas que voy a regresar si acabo de salir del país? Pero ¿y si las cosas cambian? Bueno, me lo pensaría. Ajá, ¿y qué cosas pretendes tú, te gustaría que cambiasen? Y bueno, ujú, yo creo que se reivindica ese carácter de todo migrante, que es el considerarse a sí mismo como capaz de hacer cualquier cambio, ¿no? Es el ujú, ejercicio de la autonomía. El migrante no está esperando que le resuelvan los problemas, el migrante va a resolver los problemas, ¿no? ujú, Con esas maletas llenas o vacías, como llegaban las ujú, maletas de los italianos que llegaban, que eran de cartón y vacías, ¿no? Era más bien como una especie de simulacro. Eh, esa, esa, esas personas están comprometidas con el lugar que los acoge, pero también con el país. Y por eso reiteramos nosotros que Venezuela lo que ha hecho es ensanchar su frontera. ujú, El venezolano lo que ha hecho es mudarse un poco más lejos, y en algunos casos hasta más cerca, porque mudarse a Barranquilla desde el Zulia es mucho más ujú, cerca que mudarse desde el Zulia a Carúpano. ujú, Entonces, digo que es un compromiso con el país que no es un compromiso teórico, es un compromiso que lo viene haciendo desde el momento en el que migra, creando organizaciones, denunciando, ujú. ejerciendo una diplomacia pública, y haciendo una geopolítica alterna a la del régimen, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una demostración fehaciente de la capacidad constructiva que tiene la diáspora. Hay respuestas radicales de nuestros oyentes. Alguien dijo, por ejemplo, fíjate, dice, eh, bueno, Rosa de Gaya, mi Venezuela querida, el terruño y todo su significado, que no es únicamente material. Pero Retos Épicos escribe aquí lo siguiente: mi hijo vive en Texas, compró casa y dice que le es difícil poder empezar de nuevo en Venezuela. Ese, por ejemplo, no tiene maleta para regresar, ese caso. Pero vi una respuesta aquí, esta señora Catherine Torres. Yo estoy lista, eh,
Going Wills, César Miguel, regresar a Venezuela es volver a empezar de nuevo. Ya lo tuvimos que hacer al emigrar y no quisiera que mis hijos volvieran a pasar por un evento tan traumático. Amo a mi país, pero... Y sin embargo, tienes aquí el caso de Catherine Torres, esta que está aquí, que nos dice, yo estoy lista para volver y construir país. Me gustaría tu opinión sobre este tipo de respuestas, fíjate, tan Es que, contrarias, ¿no? es que la decisión, igual que la decisión de migrar, digamos, ha migrado el 30% de la población, 9.200.000 personas, Ujú. pero se han quedado en el país 27 millones, digamos, Sí, y se han quedado frente a condiciones que no son exactamente las mejores, ¿no? Sin ajá, electricidad, con problemas de agua, problemas de empleo, claro. reinventándose con una pensión. Digamos, la decisión de migrar o permanecer es absolutamente individual, son relaciones familiares, son tejidos, son lecturas que hacen las personas, son Ujú. historias de vida. Lo importante de todo esto es que el país no se delimita por fronteras. El país es... Venezuela está donde esté un venezolano, y ese venezolano que está en Groenlandia, que está en Luxemburgo, que está en Bogotá, que está en Ujú. Medellín, ese venezolano quiere participar en el proceso de reconstrucción, unos yendo y otros desde donde están. Y lo que tenemos que hacer, y es precisamente por eso que necesitamos una estrategia de gobernanza de la diáspora, es cómo hacer para aprovechar lo más importante que tiene un país, que es su capital humano, que es objetivo y medio del desarrollo. Entonces, esa es la pregunta central a la que hay que responder. Y me voy a 1936. En 1936, las élites políticas, económicas y culturales entendieron que Ujú. Venezuela necesitaba migrantes. Y Venezuela se hizo grande con ellos y ellos se hicieron grandes con Venezuela. En este momento, a 100 años de distancia, necesitamos una estrategia alterna, que es cómo Ujú. aprovechar ese capital humano que habla una nueva lengua, que tiene nuevos contactos, que conoce nuevas empresas, que tiene contactos institucionales y que van a ser muy útiles Ya. para aprovechar la reconstrucción del país. Fíjate lo que nos dice Luis Ángel Franco, Tomás. Venezuela ya no es solo un lugar, ya no es solo un mapa. Me llama la atención porque mencionaste al comienzo el nuevo mapa venezolano, que es muy distinto al mapa, por ejemplo, con el cual tú y yo, con el mapa que tú y yo conocimos en la escuela y que bastante que dibujamos con creyones de todos los colores. ¿Podrías definir ese mapa de Venezuela de hoy, al que hacía alusión nuestro oyente que dice, ya no es solo un mapa? Sí, es que al final un país es ese capital humano, ese capital, son esas personas. Yo se lo decía con un ejemplo a la gente del sector turismo. Tú tienes hoy 9.200.000 venezolanos, cada uno de ellos tiene un amigo. Ujú. Eso es un mercado de 20 millones de personas interesadas en conocer el Salto Ángel, Los Roques, Tucaca, digamos, todas las bellezas que tiene Venezuela, digamos, tiene un potencial turístico. Entonces Venezuela lo que ha hecho es crecer, expandirse por el mundo con su gente, Ujú. con, eh, con lo que está el hecho de tener tequeños, arepas, hallacas, baile, cordialidad, sociabilidad, porque el cambio que nosotros estamos produciendo no es solamente económico, Ujú. también es cultural, es social. El igualitarismo del venezolano está impactando a la sociedad colombiana y a la sociedad peruana y a la sociedad chilena. No por casualidad esto genera ciertos resquemores en algunos sectores, porque hay un igualitarismo del venezolano, una sociabilidad, una simpatía que lo estamos compartiendo con el mundo, así como los italianos compartieron con nosotros el café, la pasta, la cultura y hasta el movimiento de las manos. Sí, mira, me llamó la atención un mensaje. Yo salí con la idea de regresar en algún momento. ¿Lo tenías por aquí? No. Yo salí con la idea de regresar. Esto lo dice María Soledad González. Yo salí con la idea de regresar en algún momento. Ahora me da un poco de inquietud porque mi Venezuela cambió. Eso también lo habíamos conversado previamente con Alberto Barrera. Esa Venezuela que yo quiero, porque uno puede hablar del Salto Ángel y puede hablar de la Laguna de la Arestinga, ¿verdad?
Pero más allá del paisaje físico, hay otro país. Muchos tenemos mucho tiempo ya afuera. ¿Qué pasa con ese sentimiento, Tomás? No, no ha desaparecido. Déjame ponerlo con un ejemplo de un periodista amigo, Fermín Lares, que está en Washington. ¿Cómo no? Yo Buen ahorita amigo. yo no necesito ir a Venezuela para visitar a mis amigos. Cuando yo le Ujú. hablaba de la nueva geografía, me doy cuenta que yo, para visitar a mis amigos, tengo que ir a Colombia, a Argentina, a España, pues, donde están mis hermanos, digamos, con los que nos graduamos, con los que hicimos la labor periodística, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, Venezuela cambió, pero los venezolanos siguen estando pendientes. Entonces, cuando tú ves lo que se está haciendo en el campo de la denuncia ambiental, lo que se está haciendo en el campo de la creación cultural, de la creación musical, y eso es Venezuela presente en el mundo. Tú ves el 4 hoy, Sí. como eso vale oro. Digamos. Venezuela antes era un secreto muy bien guardado, hoy no, hoy es una cosa abierta a todo el mundo y trabajando en las dos direcciones, trabajando y conectados. Por eso te digo, la decisión de permanecer, regresar físicamente, no, y además hoy, cuando tienes posibilidades vía internet, posibilidades de Claro. comunicación, ya eso, digamos, el tema físico, el retorno ya pierde el sentido que en algún momento tuvo, ¿no? Fíjate lo que nos dice María Webel. En mi caso, ninguno de mis 6 hijos regresarán. Estados Unidos, Argentina, China, México consiguieron estabilidad en esos países. Tenemos un nido vacío, pero ellos están bien y eso es importante para nosotros. Una familia que tiene hijos en China, en México, en Estados Unidos. Y el caso de María Webel no es exclusivo. ¿Qué No, tanto? pero es que yo creo que lo que hay que entender es que Venezuela cambió en su corteza y en sus entrañas. No hay familia en Venezuela, o difícilmente consigas una familia en Venezuela que no tenga un hijo, una hija, un hermano, un tío, un sobrino, un papá, un abuelo en otras latitudes, Sí. digamos, en otra frontera. Bueno, pero esa es la realidad y ese cambio profundo nos obliga a entender que estamos viviendo en una nueva realidad, en una nueva geografía y que esas personas tú no las vas a movilizar, vente para acá y múdate otra vez. No, eso no ocurre, pero qué bueno que estás hablando sueco, que estás hablando danés, que estás hablando noruego, que además estás trabajando y puedes intercambiar conocimientos, remesas sociales y económicas, que puedes buscar inversionistas, que podemos establecer alianzas en las que te beneficias tú y beneficias al país en todas las áreas, investigación, formación y desarrollo económico, digamos, en todas las vertientes, ¿no? Tomás, ustedes los sociólogos, como todos los científicos sociales, gustan mucho de las estadísticas, ¿verdad? Y establecer porcentajes. A lo mejor es apresurada la pregunta en este momento, que estás adelantando estudios, pero ¿te atreverías en ese tercio del país, te atreverías a hacer una proyección de ese tercio del país que está afuera? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, se atrevería a regresar? Mira, de los que nos han dicho a nosotros, y eso no se va a producir a corto plazo, además, bueno, porque las familias tienen muchachitos estudiando, hay trabajo, no, hay viviendas que pagar, no tienes viviendas en Venezuela, estás esperando, digamos, eso va a ser un proceso como ha sido en otros diásporas y otros retornos. Lo que nos han respondido a nosotros y lo que le han respondido los venezolanos en Colombia a la gente de Migración Colombia es que el 80% tiene vocación de permanencia en el país que han escogido para vivir. Ya. Qué Solo el interesante. 20% está pensando en retornar. Y el pensarlo no significa que es de inmediato. Tienes que, bueno, ¿dónde está la casa? El tema del agua, digamos. Estamos hablando de realidad, el tema de la electricidad, y luego todo lo que es el marco político, social, de libertades, de respeto, de todos los derechos humanos, políticos y civiles. Entonces esos derechos que hoy no existen, que han sido conculcados, bueno, tienen un peso en la toma de decisión del quien integra la diáspora, ¿no? Jennifer Kilisi
nos trae nada menos que a Cavafis. Escribe ella. Me recuerda el célebre poema Ítaca de Cavafis. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Has partido. Qué interesante ese dato. El 80% se quedaría ya donde está. Que es una manera de verdad de dejar a Venezuela también bien lejos en ese nuevo mapa. Mi última pregunta, Tomás. Cuando uno dice regresar a Venezuela, ¿es regresar en firme o regresar más o menos? Regresar de a ratito, regresar de paseo, regresar una casa aquí, otra casa allá. Esa especie de estancia ambigua la han evaluado. A ver, la pregunta está vinculada al hecho de regresar de manera permanente, digamos, de Sí, retornar claro. al país. Pero fíjate, Venezuela está absolutamente presente. Yo creo que incluso en la diáspora venezolana hay una sobredosis de Venezuela. Es una intravenosa, estás pendiente de la última declaración, tienes información Sí, de lo señor. que ocurrió, estás denunciando lo que está ocurriendo con el tema de las ingenierías o el tema del salario, los presos políticos. Digamos, es una cosa absolutamente, y son más de 1.500 organizaciones que trabajando con las uñas, además de intentar integrarse al país de acogida, esas personas trabajan con los migrantes, con sus conciudadanos, con sus compatriotas en labores de integración social, política, económica, cultural, haciendo vinculación y articulación con la institucionalidad local, desarrollando empresas, articulando internacionalmente y no están esperando nada, digamos, están construyendo. Ha sido una sociedad civil muy potente que ha hecho que Venezuela no pueda reducirse al viejo mapa y que Venezuela está todos los días con todos los venezolanos allí donde están. Tomás, un fuerte abrazo. Mil gracias por habernos No, acompañado en el espacio de hoy. mil gracias a ti. Tomás Páez Bravo, sociólogo, el director del Observatorio de la Diáspora Venezolana en Madrid.